Agradezco mucho la presencia aquí en el estudio de Juan Pablo Castañón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, para hablar de ciertos temas muy interesantes. Juan Pablo, te agradezco muchísimo que estés con nosotros. No, encantado que me hayas invitado a tu programa. Hay muchos temas a nivel económico que este año cambió. Estamos viviendo una readaptación, por decirlo así, en materia hacendaria. Tenemos una nueva ley de competencia que, bueno, todo esto tiene un efecto en el empresariado mexicano. Sí. ¿Cuál ha sido, cómo ha sido adaptando el empresariado mexicano en estos primeros meses empecemos primero con la reforma hacendaria? Bueno, ha sido un reto muy importante y estamos viviéndolo todavía. Yo lo he dicho reiteradamente, la reforma fiscal la tenemos que vivir este 2014. Los cambios, como bien dice, son muy importantes, desde los impuestos especiales a las bebidas con edulcorantes, los impuestos a los alimentos calóricos, los impuestos a la industria minera que han tenido un gran impacto, como las prestaciones sociales y la deducibilidad. Y esto ha llevado a una intensidad en las conversaciones entre la empresa y los trabajadores. ¿Cómo lo vamos a manejar en este 2014? Porque algunas empresas, sus márgenes de maniobra son tan pequeños que es muy difícil poder absorberlos y por tanto entonces existe el peligro de poder dar marcha atrás a las prestaciones sociales que tienen ya los trabajadores. Me refiero a bonos de productividad, de eficiencia, inclusive las mismas los mismos vales de despensa. Vales de despensa, planes de pensiones alternativos para compensar. La caja de ahorro. Todas estas prestaciones que daban las empresas hoy en día se ven menguadas por la incapacidad de estas empresas de poderlas seguir absorbiendo, porque al fin y al cabo eran deducibles, hoy en día no. ¿Qué tanto afectará esto en el mediano plazo? Porque no podemos hablar de un largo plazo ahorita con este tipo de políticas. ¿Qué tanto afectará la creación de empleos, la generación de nuevas plazas y lo más importante, el despido de personal contratado? En el despido no lo hemos visto todavía, pero sí en el crecimiento de los ingresos netos para los trabajadores. Y vamos a tener que buscar proyectos que sean mucho más rentables para poder sostener este tipo de prestaciones. Ahí es donde tenemos un grave problema. Y sí, efectivamente, algunos proyectos de inversión no están pudiéndose justificar o están en entredicho porque las condiciones cambiaron. Además de la problemática propia de la relación con el propio SAT, ¿no? Que, como todos sabemos, hoy con estas nuevas obligaciones, pues se tiene una saturación en los sistemas del SAT que están generando inquietudes y que también las tenemos que ir absorbiendo. El propio SAT tiene que adaptarse en su nueva relación con el contribuyente. Esta nueva relación con el contribuyente del SAT que mencionas se me hace un tema muy interesante. Hoy en día muchos empresarios sienten que el SAT los ve a todos como delincuentes. Todos somos probables responsables de algo. Todos evadimos impuestos y sacaron listas negras y listas de condonaciones y siempre sí, siempre no. ¿Cuál es la relación de la Coparmex con la Secretaría de Hacienda y con el SAT? Bueno, nosotros tenemos 36,000 socios en todo el país. A mí me toca visitar los centros empresariales en todo el país y esto que dices, existe un sentimiento de incomodidad por este cambio de entorno fiscal en cuanto a las empresas. No hemos dejado de tener un contacto y un trabajo y diálogo con el SAT. Evidentemente hay un cambio que ellos tienen que absorber, pero nosotros confiamos de que en esta conversación, en este diálogo, se vayan resolviendo los problemas, porque efectivamente algunas empresas tienen serios problemas de liquidez y serios problemas de manejo, de sustentabilidad de sus negocios ante un cambio del entorno. Y el SAT pues está recibiendo la información que nosotros le damos, esperemos que la pueda procesar y pueda darnos soluciones, porque algunas áreas de la economía tienen problemas que es necesario que se nos escuche para poder buscar que las empresas salgan adelante. Dos temas, IVA en la frontera y el impuesto en importaciones temporales.
recuerdo cuando empezaron a salir, y primero eran rumores y después fueron realidades, muchas voces textileras del norte del país que dijeron, nos van a quebrar. Y por otro lado, muchas armadoras automotrices que hoy tienen que pagar impuestos sobre materias de armado de vehículos que se van al extranjero, que antes no pagaban porque era un impuesto temporal, entraba, salía, por lo tanto no se pagaba, y hoy en día se tiene que pagar para después recuperar, y lo pongo entrecomillado, en un mediano o corto plazo. ¿Cómo afecta esta relación? Bueno, afortunadamente con la Secretaría de Economía encontramos un mecanismo mediante el cual las empresas que puedan acreditar certificación de intensidad en su exportación podrán entonces tener una, no exención, pero sí una fórmula mediante el cual no tengan que desembolsar los IVAs para las importaciones. Para ponerlo así en términos sencillitos, una línea de crédito. No, porque en el mismo momento en que tendrían que estarlo pagando, entra la certificación para dejarlo en ceros el pago. La recuperación. El problema es toda la cadena de valor. México ha construido cadenas de valor industriales muy importantes. O sea, la cultura industrial mexicana a raíz del Tratado de Libre Comercio ha cambiado y se ha intensificado. Entonces las empresas tractoras, las empresas grandes, sí podrán entrar en los mecanismos de certificación por la misma estructura que tienen. Nuestra preocupación está en la pequeña empresa, en esa empresa que se va incorporando, esa empresa que ya está en la cadena de valor y que probablemente tenga dificultades para certificarse. ¿El IVA en la frontera qué tanto nos está afectando? El IVA en la frontera sí es un problema. Estamos teniendo problemas de bajo nivel de desempeño de la economía en prácticamente toda la frontera. ¿Tanto norte como sur? Básicamente en la del norte es a lo que yo estaba pensando que era tu pregunta. En la del sur tiene implicaciones diferentes. Sí, claro, por supuesto. Digo, son dos economías totalmente distintas, son dos mundos totalmente distintos. Sin embargo, la frontera sur también tiene una afectación en la que se le ve el IVA al 16%. No la podemos olvidar. Aunque su condición económica es distinta, aunque sus competencias son distintas, en el sur chance y se veía más como una especie de paraíso vacacional en donde podías irte a comprar un relojito que ahora ya no puedes. Sí, efectivamente en el sur, y además el efecto era inverso. En el sur, en la frontera de Chiapas, recibíamos muchísimas personas de Centroamérica a que venían a comprar a nuestros comercios. Ahora nos está afectando porque nuestros precios se han encarecido comparativamente con los precios de allá. En el norte lo que nos está sucediendo es que más personas están yendo del otro lado de la frontera a comprar porque las diferencias de precios son sustanciales. Todo esto es revertible, hay una lluvia de amparos, hay lluvias bueno, hay grupos de estrategia que se han unido de empresarios farmacéuticos, empresarios de todos los ramos que se han juntado para buscar una solución. ¿Le ves un posible que se pueda llegar a revertir esta situación con estas políticas o vamos a tener que ceder tanto ellos como nosotros? Yo creo que nuestra visión es continuar en el diálogo, poder expresar los efectos en la economía área por área para la propia Secretaría de Hacienda, el Congreso y el SAT en particular, y a ir solucionando las circunstancias. Nuestra visión es que si trabajamos en mesas de trabajo, el Congreso, el Ejecutivo y los empresarios, podamos tener eventualmente un marco fiscal mexicano que promueva la inversión, que promueva que más empresas estén en la formalidad y que genere más recursos fiscales también, pero que no tenga los efectos negativos que estamos viendo en este momento. Para eso hay que vivirla y entonces transmitirla y argumentar y proponer cuáles son las compensaciones que tendría que tener nuestra economía. Juan Pablo Castañón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, muchas gracias. Encantado, muchas gracias por invitarme. Muchísimo y tenemos todavía pláticas. Hay que hablar de competencia. Hay que hablar de competencia, se nos ve el tiempo aquí, pero muchas gracias. No, gracias a ti. Y como